Buenos días, amigos del Estata. Bueno, estaba un poquito desaparecido por temas de trabajo, temas también, ¿no? Y no he podido continuar con el tema de los videos. Bueno, me he animado a hacer un video porque justamente vi un comentario respecto a uno de los videos que hemos hecho anteriormente, que es el de unir base de datos, ¿no? Y en ese sentido nos están preguntando, ¿no? ¿Cuándo o cómo podríamos realizar el proceso de fusionar de la encuesta nacional de hogares el módulo 2, el módulo 3, el módulo 4 y el módulo 5? Cada uno de estos módulos contienen características, ¿no? Respecto a los miembros del hogar, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene en su detalle, ¿no? Cada uno de estos módulos tienen preguntas particulares sobre un tema, ¿no? Entonces, vamos a revisar el día de hoy esta vamos a agarrar este casito, este caso, y vamos a fusionar, ¿sí? Justamente estos módulos, el módulo 200, 300, 400 y 500, ¿sí? Ahora, tenemos que tener en cuenta que para antes de realizar la fusión, tenemos que tener o, digamos, una exploración previa de cada una de estas bases de datos, de cada una de estas bases de datos. Entonces, vamos nosotros, acá tengo, bueno, abrí un file, justamente he puesto así, fusionar base de datos, caso en now, bueno, estamos agarrando el año 2019, módulo 200, 300, 400. Y bueno, el comentario que habían puesto no era, bueno, disculpe, buenas disculpe, ¿y cómo podría ser para unir el módulo 2, 3, 4 y 5 de cada año? Sigo el procedimiento usual, pero al último no sé, no se me permite hacerlo. Vamos a hacer primero para un año, ¿ya? Para un año. Entonces, primero hay que tener en cuenta que el ENAO es una encuesta nacional, es la encuesta nacional de hogares, ¿ya? Que pregunta características de cada miembro del hogar, como también características de la vivienda, características del hogar. Entonces, este, esta encuesta tiene algunos módulos. El módulo 200 habla de las características de los miembros del hogar. Ahí tenemos el otro módulo, 300, habla de la educación de los miembros del hogar, ¿sí? Y esto va para los que son de 3 años a más edad, ¿sí? De 3 años a más edad. Y viene el módulo que viene a ser la salud, el tema de la salud. Y acá lo responden todos, o es para todos. Y finalmente el módulo 500, que hablamos acá de del empleo, los temas que lo responden las personas que son de 14 años a más. Entonces, ya sabiendo esto, sabemos qué temas son los que yo voy a fusionar en esta base, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta que la estructura de la agrupación de la base de NOW va a responder, ¿sí? A las características o
o a la agrupación del conglomerado, la vivienda, el hogar y de ahí la persona. ¿Sí? Si nosotros lo podemos poner de esta manera, ¿no? Vamos a ponerlo primero, la primera agrupación como el conglomerado, dentro de, ¿ya? Vemos primero la persona vamos a partir de la persona. Y la persona va a estar dentro de un hogar. Y el hogar va a estar dentro de una vivienda. Y la vivienda va a estar dentro de un conglomerado. ¿Sí? Entonces son estas escalas, ¿no?, que vamos a tener, ¿no?, para el tema de la agrupación, ¿no?, en este caso de encuesta nacional de barrio. ¿Sí? Ahora, eh, nosotros, como vemos en el capítulo 200, 300 y 400, hablamos de personas. Entonces, para poder hacer la fusión de base de datos, hay que tener en cuenta la famosa variable llave. ¿Sí? La variable llave, en este sentido, ¿sí?, va a ser el conglomerado, la vivienda, el hogar y la persona. Esa va a ser la llave para poder fusionar, ¿sí?, entre las bases sus características. ¿Ya? Que en la base de datos, si mal no recuerdo, es conglome, vivienda, vivienda, hogar y el código de otra. Entonces, este va a ser mi llave. ¿Sí? Y yo tengo dos formas. O bien las puedo nombrar, como le estoy indicando, o puedo generar una variable, ¿no?, indicándole como llave, ¿no?, y que también lo voy a generar en cada una de las dos. También puede ser. En este caso yo las voy a nombrar. Ahora, para fusionar la base de datos, si va a ser por algún miembro en especial, que puede ser el jefe del hogar, o el conviviente, o los hijos, ¿no? Tendría que hacer una pequeña depuración, ¿no?, entre las bases. ¿Sí? Ahora, si yo solamente deseo mantener, ¿no?, todos los miembros del hogar con sus características que hayan respondido a la encuesta, entonces mi base, para fusionar mi base, la base matriz, ¿sí?, va a ser, en este caso, la vamos a indicar que va a ser el capítulo o el módulo 200, ¿sí?, que viene a ser las características de los miembros del hogar. Y las demás vendrían a ser las bases satelitales que van a anexar, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto lo tengo yo en esta carpeta. Acá yo tengo las bases de datos. Quiero ver las bases de datos, ¿ya? Y deseas, y ahí me van a salir. Entonces, como dijimos, va a ser el 200, el 300, 400 y el 500. O sea, esto, porque va a estar a un nivel de personas, ¿no? De personas. ¿Sí? Entonces, vamos a explorar las bases de datos. La base de las características de los miembros del hogar, que va a ser base aquí, ¿no? Y le voy a pedir que me haga un pequeño un describe.
Ahí puedo ver, ya no con el capítulo 200, sino quiero el capítulo 300, que es el de educación. En caso del capítulo 400, creo que es aquí, dentro. O si no, quiero contabilizarlo, ¿no? Son, ¿cuántos son? ¿Cuántos tengo? También, ¿cuántos son? 500. ¿Ok? Ok. Entonces, acá sabemos muy bien que estamos hablando de las características de los miembros. En el capítulo 300 hablamos del tema de la educación. Acá hablamos, entonces vamos a ver que nos ha pasado cada gatito, por ahí seguro. eh, ah, por el Entonces, como podemos observar para el capítulo 200, estamos hablando de un total de observaciones de 128.276 personas. O sea, estamos hablando de 128.276 personas. Para en el caso de la educación, ¿cuántos nos han respondido? 116.590. 120.625. Los 592.004. Ok, como mi base matriz va a ser el capítulo 200, entonces lo voy a mantener. Voy a abrir nuevamente mi capítulo 200, ya lo tengo, retomando, capítulo 200, y voy a fusionar. Ahora, cada vez que yo haga la fusión, el merge, voy a hacer una fusión, como va a ser de persona a persona, va a ser una fusión de uno en uno. El merge puede fusionar tanto de uno a muchos, como puede ser el ejemplo de una característica de la vivienda o del hogar, ¿no? Que se repite a cada miembro del hogar, de uno a muchos, o de muchos a uno, ¿sí? En el cual va a tomar la primera característica para aquella base de datos que solamente un nivel, ¿ya? Ahora, entre muchos también, pero ahí hay que tener un mejor cuidado con el tema de los IDs porque pueden repetirse, ¿sí? Y bueno, el caso más simple que es el entre uno, ¿no? Ahora, vamos entonces.
hacer esa fusión del merge, ¿no? De cada miembro del hogar con cada respuesta que ha realizado o se obtiene en cada uno de los capítulos de los siguientes módulos, ¿no? Ahora, podemos indicarle que no genere, porque cada vez que hacemos un merge, el merge va a crear una variable que es el guión merge, ¿no? Podemos indicarle que no lo cree, que no lo genere, ¿no? O podemos indicarle también que solo se mantenga en la base los que han hecho match, ¿no? O sea, podemos hacer también varias combinaciones. Pero en este caso voy a tomar el tradicional, nada más. No le voy a agregar que no me genere, nada. Y cada vez que yo voy a hacer una fusión, ¿sí? Voy a ir agregando cada base de datos, lo que voy a hacer a ese guión merge, a esa variable que se va a generar, le voy a renombrar, ¿sí? La voy a renombrar. Con el objetivo de saber qué es lo que había fusionado o los datos de dónde están viniendo, ¿sí? Y esto, o sea, estos procedimientos son, digamos, ejemplos para cuando después nos enfrentemos a base de datos que queremos unir con otra información. Puede ser el ejemplo, ¿no? Puedo yo tener el patrón de SUNAT, ¿no? Y por otro lado tengo la encuesta económica anual, por otro lado tengo algún registro administrativo de los ingresos de las empresas, y puedo yo en ese caso fusionar, ¿no? Las tres bases de datos en función, ¿no? De esa variable llave llamada root, ¿no? Que es el que va a identificar acá. Es por poner un ejemplo, ¿no? Muy aparte de este ejemplo que estamos haciendo de la encuesta nacional. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la fusión. Vamos a utilizar el comando merge. Indicamos que va a venir en 1 y vamos a nombrar la variable llave. En este caso, yo voy a indicar que la variable llave es una variable compuesta que se conglome la vivienda, el hogar y el código PER. Y le estoy indicando que quiero fusionar. Quiero fusionar el capítulo 200 con el capítulo 300, o sea, las características de los miembros del hogar con su información de su educación, ¿no? Si tenemos que hay miembros del hogar que tienen una educación primaria, secundaria, o que tienen una educación universitaria o no universitaria, tienen maestría o no, o doctorado, por poner un ejemplo. ¿Ya? Entonces, y como te dije, vamos a renombrar a la variable que se ha generado. Y antes de hacer el renombramiento, lo voy a yo a señalar, ¿no? Entonces, bueno, como podemos apreciar, si hago yo un describe, vamos a ver que al final de la base de datos no ha tenido ni una alteración, la base es tal cual originalmente, ¿sí? Hablamos de 128.276 observaciones que vienen de personas, y esta base contiene 39 variables. Ok, entonces vamos a fusionarlo con el capítulo de educación. Y está, cuántos han hecho match, cuántos no hicieron el match, ¿sí? Que viene información solamente de la base maestra, bueno, ¿sí? Y la base satelital, bueno, no. Pero como tú puedes observar, si yo hago un describe, ¿sí? Al final me va a aparecer la variable que se ha generado al momento de hacer ese match. Y ese match va a contener, si yo hago un tab, guión abajo match, va a tener los resultados que hemos visto en el cuadrito de arriba. Ok, entonces como yo lo que quiero, porque voy a fusionar, o sea, esta base ya es una base que está unida a las características de los miembros del hogar más la información de su educación, ¿sí? Entonces, esta base ya no es una sola, sino son dos bases ya. Ahora, si yo voy a fusionar el capítulo 400, que es el tema de salud, ¿no? Me va a generar un error porque ya hay una variable llamada guión bajo merge. Entonces, para evitar eso, ¿no?
tenemos varias opciones. Puedo indicarle el no me generes, o no gen, ¿sí? El no gen, no me generes esa variable, ¿sí? O en tal caso la puedo renombrar. Yo por mantener un control, yo la voy a renombrar, ¿ya? Que va a ser aquello que se ha fusionado entre el módulo 200 y el módulo 3. ¿Ok? Ya le he cambiado de nombre, ¿sí? Ahora vamos a fusionar, ¿sí? Vamos todo este pasito, nuevamente. Vamos a fusionar, ya no el capítulo 300, porque ya lo hemos hecho, sino vamos a fusionar el capítulo 400, que es el capítulo de salud, de salud. Entonces lo vamos a fusionar, y acá le vamos a indicar que agregamos el objeto. Ah, pero ojo, estamos hablando que siempre va a ser 128.276 personas, porque esa es mi base, ¿no? Son la cantidad de personas que hay en cada hogar, ¿no? Ok, voy a fusionarlo, toma su tiempito, ya está, ¿no? Igualito me ha generado si veo por abajo, esta es otra forma de verlo, bien abajo, merge, ahí lo vemos, ¿no? Y se ha generado. Entonces voy a renombrarlo, que esa información es ya obtenida en el módulo 200, 300 y 400. Y por último, vamos a fusionar el capítulo 500, que es el capítulo de empleo. Vamos. Ahora, ¿por qué me salen estos mensajes? Porque ya las variables están definidas, han estado ya definidas, y lo que hace el merge es no duplicarlas, ¿no? Solamente tener en cuenta que ya hay variables que han estado definidas. Y bueno, ya tenemos nuestra base de datos, que va a presentar esta variable que está y demás. Iniciamos un con, vamos a ver que seguimos teniendo los 128.276 personas, que son las personas que vienen del capítulo 200, que son las características de los miembros del equipo. Ok, chicos, entonces, bueno, espero que este pequeño video les haya servido, ¿no? Y por favor comenten, realicen algún tipo de comentario, algún en especial que quieran conocer o saber, ¿no? Yo me tomaré el tiempo para poder hacer, como hoy en día que he desarrollado de este comentario, ¿no? Este pequeño video. ¿Ok? Gracias, espero que de todas maneras pues, sea útil, ¿no? Y como siempre no se olviden darle un pequeño like, ¿no? Y bueno, ¿no? Y seguir, digamos, en este caso, algún comentario para poder hacer otro tipo de chicos. Y bueno, espero que tengan unas felices fiestas, una feliz Navidad y un feliz año nuevo. ¿Sí? Gracias, nos vemos en otra oportunidad.